por lo que has hecho en mí. Toda la gloria, levanta tus manos en señal de darle esa gratitud con una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Qué bueno. Y eso que no han almorzado. Qué bendición. Saludamos a las personas que están en las redes sociales, en nuestro canal. Los bendecimos. Y también se preparan para escuchar este precioso mensaje que el Dios del cielo tiene para cada uno de ustedes. Desde luego estamos en el mes de agradecimiento, ¿sí? Y ese es el énfasis que hoy le traigo con la palabra que va a quedar sembrada en sus corazones. El agradecimiento es algo bien poderoso y por eso el mensaje que hoy les voy a transmitir a través de una porción de la palabra lo he titulado El poder del agradecimiento. Y voy a hacerlo a través de una porción del capítulo 17 del Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Señor, añada bendición a esta palabra. ¿Por qué titulé esta porción de la palabra El poder del agradecimiento? Porque cuando uno revisa el texto, un texto que tiene muchas enseñanzas y quizás también muchas aplicaciones. Pero hay unas cosas evidentes en el texto que impactan a Jesús. Y eso es lo que yo quiero traerles hoy. Este texto tiene fe, obediencia y agradecimiento. ¿Y por qué lo titulé El poder del agradecimiento? Porque el agradecimiento se le da una significación o una relevancia de parte de Jesús. Y cuando uno toma este texto, realmente encuentra cosas muy poderosas con respecto al agradecimiento. Desde luego, tiene que estar acompañado de la fe y la obediencia. Tiene que estar acompañado. Pero aquí se resalta el agradecimiento. Porque estamos en el mes del agradecimiento, pero todos los días es un buen tiempo para darle gracias al Señor, ¿verdad? Todos los días. Y yo sé que nosotros lo hacemos. Es importante destacar que el Evangelio de Lucas es el único evangelio que tiene este relato.
los demás evangelios ustedes no van a encontrar la sanidad de estos 10 leprosos. Y comienza describiendo que Jesús seguía su camino hacia Jerusalén, el lugar donde tenía que enfrentar la muerte y la resurrección. Iba camino a eso, pero también se constituía en la bendición para nuestras vidas. Ese camino a Jerusalén se constituía en bendición para nuestras vidas. Pero dicen las Escrituras que tenía que pasar por Samaria y Galilea. ¿Sabes? En esa región, ¿verdad? Samaria y Galilea, por donde Jesús le tocaba pasar, esos pueblos históricamente tenían relaciones muy tensas. Hoy, inclusive, en lo que ustedes ven, en la cosmovisión de lo que están viendo, con la guerra de Israel y todas esas naciones árabes, siguen esas relaciones tensas. Y vienen históricamente por un tema realmente, por decirlo así, religioso. Especialmente cuando usted lee la Biblia. Y ellos tenían esas relaciones, pero cuando Jesús va a hacer un milagro para los leprosos o para ti, Él no le importa por dónde tiene que pasar. Él hace lo que tiene que hacer para cuando ya hay un propósito de milagro, como iba a suceder con estos leprosos. Pero hay algo importante ya de parte de los leprosos, que son protagonistas. Jesús es el primero, pero ellos también tienen un protagonismo. Y sobre todo porque son leprosos, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús, cuando iba a ese camino, al entrar a una aldea, salieron a su encuentro. Jesús no los buscó. Ellos salieron a su encuentro, porque así dice la Escritura. Salieron 10 hombres enfermos de lepra. 10. No fueron ni 1, ni 2, ni 3. ¿Por qué 10? Bueno, la Biblia dice que son 10. 10 hombres enfermos de lepra. La lepra, en esa época, hoy quizás no, era una enfermedad que era bien temida. Y además de temida, era estigmatizada. La gente era estigmatizada. ¿Por qué? Porque la ley mosaica, cuando habla en el capítulo 13 y 14 de las enfermedades, esa enfermedad tenía unas situaciones complicadas para estas personas que la cogían, se contagiaban. Primero, que tenían que vivir aislados, tenían que estar fuera de la comunidad. Por otro lado, cuando el sacerdote, que era el que determinaba la enfermedad como tal, ellos tenían que salir a la calle, en la zona donde vivían, y gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! ¿Por qué? Porque toda la comunidad, en el lugar donde ellos estaban aislados, tenían que saber que tenían lepra. Porque si los tocaban, se contaminaban. Además de su problema físico, tenían un gran problema espiritual. Porque la lepra en esa época estaba asociada al pecado. Había una asociación con el pecado. ¿Se recuerdan a Miriam, la hermana de Moisés? Cuando murmuró de Moisés, le dio lepra. A Gacy o Jaycee también, que se cogió un dinero y le dio lepra. Entonces, había una asociación con el pecado, ¿verdad? Pero estos hombres, estos 10 hombres, hacen algo bien poderoso. Unos hombres estigmatizados, unos hombres aislados, que no tienen ni esperanza siquiera. Cuando Jesús llega a esa aldea y ellos le salen al encuentro, dice las Escrituras que ellos estaban a la distancia y gritaron. Hay una diferencia entre orar y clamar.
cuando nosotros clamamos, gritamos. Y gritaron, ¡Jesús! Y sabe, hay un detalle que lo identifican. Maestro. Hay una identidad de esos hombres. Ten compasión, ten misericordia de nosotros. Yo creo que la Biblia no dice, pero al identificarlo, estos hombres sabían que Jesús había hecho milagros. Había sanado enfermos, había levantado muertos, no sé. Sabían el poder de Jesús. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que estos hombres, en medio de la desesperanza, ven en Jesús su fuente de esperanza. Y en tus situaciones complicadas o de cualquier tipo, Jesús siempre va a ser tu fuente de esperanza. Clama a Él y Él te responderá. Él te responde. Me gusta una palabra que dice el libro de Ezequiel que me estoy leyendo, que dice, Dios en medio de una calamidad, está Ezequiel orando y le dice al pueblo de Israel, Dios nunca cierra sus oídos. Nunca los cierra. Él siempre te escucha. Que tú no escuchas la respuesta es otra cosa. Pero siempre te escucha. Siempre te va a escuchar. Y llama la atención que Jesús los escuchó estando ellos lejos. Dios te escucha, estés lejos o estés cerca. Él siempre te va a escuchar. Y no solamente los escuchó, y así opera Dios, sino que trajo respuesta. Les dijo, vayan donde el sacerdote. Y estos hombres, sin esperanza, sin futuro, obedecieron a Jesús y mostraron fe. ¿Por qué lo obedecieron? Por la instrucción y la fe. Porque, fíjense una cosa, en la ley mosaica, cuando el sacerdote declaraba inmundo al leproso, ustedes saben cuándo iba donde el sacerdote, cuando ya estaba sano y él lo declaraba sano. Y miren la fe de estos hombres que ni siquiera habían sido sanos y le creyeron a la palabra y caminaron, y surgió un milagro que cuando iban de camino quedaron limpios. Así obra Dios con el leproso, con cualquier persona. Hasta esos versículos hay obediencia y fe. Y si uno analiza el texto, no hay un impacto, porque ellos iban a obedecer y tenían fe. Pero después viene lo que yo les quiero hablar, el poder del agradecimiento. Dicen las escrituras en el versículo 15, ¿verdad? Si lo tenemos ahí, para ir como haciéndole un seguimiento. En el versículo 15 dice, uno de ellos, uno solo, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante, ¿era qué? Samaritano. Uno solo. De 10, ¿cuánto representa uno? Los economistas, los números. 10%. Uno solo. Regresó a darle gracias a Dios. Este hombre, realmente, aquí puedo encontrar algo. Que la gratitud nos acerca a Dios. Sí, ser agradecido nos acerca aún más con la obediencia y la fe al Señor. Ajá, Amaury, ¿y por qué? Mire, es que la Biblia tiene detalles. Ellos estaban a la distancia, los 10. Y cuando ese hombre regresa sano, se acerca a Jesús. Había obedecido y tenía fe, pero cuando él se acerca,
fue con un corazón lleno de gratitud. Sí, su regreso es con un corazón lleno de gratitud. Eso fue lo que lo hizo regresar. ¿Y por qué lleno de gratitud? Porque hay un orden en lo que él hace. 1, regresa. Los 10 no regresaron. 2, alaba a Dios. ¿Qué significaba? Que él identificó a Jesús como Dios. Porque Dios es el único que merece gloria, alabanza, poder, majestad. Él es el único que lo merece. Después, ¿qué hizo? Lo que todos necesitamos hacer para poder dar gracias. Se humilló a los pies del Señor. Humillado completamente. Y me imagino que levantó su cara así y dijo, gracias. Como dice la canción, por lo que has hecho en mí. Gracias. Qué impacto la actitud de agradecimiento de este hombre con Jesús. Que movió el corazón del Señor. Y así como este leproso, nosotros estamos llamados a ser agradecidos permanentemente. Sí, estamos llamados a ser agradecidos. No importa, este leproso es importante tenerlo en cuenta porque no importó su situación. Puso su mirada en Jesús y lo alabó y lo agradeció. Y le agradeció y le dio las gracias. El Salmo 100, en sus versículos 4 y 15, hablan de ese acercamiento a Jesús con la gratitud. Y dice, entren por las puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Tu gratitud, aunque el detalle y la evidencia es importante en nuestra gratitud, es reconocer que Dios es bueno. Es reconocer que de Él viene todo y todo lo que tenemos viene de Él. Que su fidelidad, aún nosotros siendo infiel, Él es fiel. Ayer, estaba preparando este mensaje. Llevo varios días preparándolo. Porque tiene que haber algo de mi vida en el mensaje que yo les traigo a ustedes. No puede ser una cosa vacía o una retórica de expresar palabras y versículos. No, no puede ser. Jamás podría ser. Y suspendí un momentito y vi una noticia en Caracol sobre todo ese tema de inundaciones. En Bogotá hubo muy fuerte, en el Chocó, pero vi una nota donde una señora impotente estaba en su casa con el agua hasta aquí y alrededor de ella corría la nevera, la estufa, muchos enseres alrededor de ella. Y como estaba preparando este mensaje, José Ricaute, fui, toqué la nevera y dije, gracias. La estufa, cosas materiales, gracias. Fui donde mi esposa que estaba dormida y le di un beso, no sé si ella lo sintió, le dije, gracias, sí. Pero era conmovido de ver la bondad de Dios para ti y para mí. Gracias. Pero hay un detalle de este leproso. Su gratitud
no fue una simple gratitud. Que un hombre sea sanado y llegue primero y adore a Jesús y después se le rinda a sus pies y le da gracias, eso tiene una connotación. Ese es un agradecimiento genuino, sincero, y me llama la atención de que es un agradecimiento de convicción. Nosotros necesitamos, cuando agradecemos, estar convencidos de que todo viene de Dios. Por eso cuando uno agradece con detalle, que es importante, no es el detalle como tal, esa es la evidencia de la gratitud. Sí, no es el dinero o la ofrenda que trae, es la evidencia de la gratitud. Porque uno no solamente debe ser agradecido con Dios, debe ser agradecido con la gente que te bendice. ¿Por qué? Porque eso es agradecimiento a Dios, porque Dios es el que mueve a la gente para bendecirte. La gente no te bendice porque Dios mueve a la gente para bendecirte. Nadie va por ir, Dios lo mueve. Y te bendice cuando no tienes nada. Y te bendice cuando en el momento oportuno, en el momento determinado, quieres un milagro y alguien llega, enviado por Dios, y ves el milagro. Sí, ves el milagro. Dios es el que mueve todo eso. Porque a Dios le encanta la gratitud. Si algo le encanta a Dios es la gratitud. ¿Y saben por qué la gratitud también nos acerca a Jesús, a Dios? Porque esa es la voluntad de Él para nosotros. La primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 18, dice: den gracias a Dios, ¿en qué? Nada más en el mes de noviembre, porque es gratitud. No, en toda situación. Porque esta es la voluntad, porque esa es su voluntad para ustedes. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es decir, el agradecimiento está relacionado con la voluntad de Dios. Porque hace parte del Dios mismo como tal. ¿Y saben por qué? Antes de Jesús, éramos como los leprosos. Todos los ustedes que están aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la lepra del pecado nos tenía separados de Dios y destituidos de la gloria de Dios. Así tajante, sin tapujos, lo dicen las Escrituras. Pero Cristo Jesús, en su camino a Jerusalén, hace más de 2000 años, murió y resucitó para liberarnos de esa lepra del pecado. Y cuando nos libera de esa lepra, Él nos acerca a Dios. Y nosotros nos acercamos a Cristo. ¿Para qué? Para lo que dice el salmista: entrar por las puertas, por los atrios, y ir al trono de la gracia para decirle gracias. Por ahí lo dijo Amalín. Yo no sé si lo que dijo Amalín y a ti y a mí me conmueve mucho cuando tengo el tema de la salvación. Sí, es una cosa que va más allá de lo que va más allá. Gracias, Dios. Porque antes estaba con lepra, no tenía esperanza, pero escuchaste el clamor. De pronto no es ni el mío, sino el de alguien. El mío fue el de mi hermana. Y lo escuchaste y me trajiste con lazos de amor y me ayudaste. Y antes estaba perdido, pero ahora hago parte de tu redil. Sí, esos son motivos para dar gracias. Tócate un momentico. La vida que tienes, tu vida y mi vida,
son motivos de agradecimiento. Pero en toda situación, ¿has dado gracias cuando te quedaste sin trabajo? ¿Has dado gracias cuando te enfermaste? Creo que nos cuesta a veces, pero cuando lo hacemos, hay un poder sobrenatural de Dios para actuar sobre nuestra vida. Estamos agradecidos con Dios por estar en esta iglesia. Yo no sé si tú lo estás, yo sí. Y sé que tú también. No conocía a Jesucristo. Y mi hermana se congregaba aquí. Y yo denigraba de esta iglesia a través de mi propia hermana. Hablaba más del pastor Simón. Sí, de verdad que sí. No quería nada con Dios, pero en un momento de una situación, yo le dije a mi hermana, pídeme una cita con el pastor Simón. Sí, yo no venía aquí. No venía a esta iglesia. Pídeme una cita. Y el pastor Simón me atendió. Me dijo 5 cosas que todavía las guardo en mi corazón. Y siempre se lo agradezco. Porque ese fue Dios en esas 5 cosas. Yo las tengo escritas. 5 cosas que se cumplen y se siguen cumpliendo. Y siempre le tengo en cuenta para agradecer a Dios, a Él y a su familia. Y gente de esta iglesia que nos ha bendecido. Aquí hay gente que te ha bendecido. Gente que me ha bendecido. Porque el agradecimiento es muy poderoso. Y como les digo, acompañado de la obediencia y de la fe. Nos acerca a Dios. Nos acerca. Y hay algo especial también que veo en esta palabra que puedo observar. Y es que el Señor Jesús destaca la persona agradecida. Le da importancia a la persona, a la nación, a la familia, al país que es agradecido. Lo tiene en cuenta. Mire, yo he visto personas, no sé si te ha pasado, que no vienen a iglesia, que no sé si creen en Dios o no, pero son tan generosas que Dios las bendice. Sí, que Dios las bendice porque son agradecidas. Hay personas así, porque Dios la tiene en cuenta, la destaca. En el versículo 17 y 18 Jesús hace varias preguntas. Una primera dice: ¿acaso no quedaron limpios los días? ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? Si Él sabía que los días están limpios. Él lo sabe todo. Él sabía que los días estaban limpios y hizo la pregunta. Y esa pregunta es para ti y para mí hoy. Y después hace otra pregunta: ¿dónde están los otros 9? Él también sabía dónde estaban, pero hizo la pregunta. Hay gente que dice que se volvieron a enfermar, que no sé qué. Lo que no diga la Biblia, usted no lo diga. No lo diga. Pero en el 18 sigue haciendo preguntas. Y ahí es donde destaca la actitud del samaritano. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, y lo hace en forma de pregunta, excepto este extranjero. Excepto este extranjero. Destacó la actitud de este hombre, que fue el único que volvió a darle gloria. Jesús mismo en esta tierra, Jesús le dio gran importancia
a la gratitud y al agradecimiento. Él, porque nos enseña lo poderoso que es agradecer. Antes de levantar a Lázaro de entre los muertos, sucede algo poderoso con la gratitud. Sí, antes de levantarlo, Jesús sabía que su Padre Celestial se mueve con el poder de la gratitud. Y en Juan capítulo 11, mire lo que dice Jesús. Entonces quitaron la piedra. Recuerden ese pasaje. Ya estaba muerto, estaba metido en una cueva que tenía una piedra muy grande y la quitaron. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Hasta por eso hay que darle gracias a Dios, que Él nos escucha. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Jesús le dio una gran importancia a la gratitud. ¿Por qué? Porque Jesús pregunta: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Esa es la pregunta que él hizo. Estados Unidos, la nación que se puede decir todavía más poderosa del mundo, tiene una historia de cultura de gratitud a Dios. Tiene esa historia. Y todos los que hemos ido allá, creo que muchos aquí, se dan cuenta de que Dios tuvo en cuenta esa historia y esa actitud de ese pueblo. Sí. En Estados Unidos, cuando llegaron los inmigrantes con temor de Dios, pasó algo bien poderoso. Uno, las universidades, todas, sin excepción, establecieron todo lo que es los principios de Dios. Todas. Pero antes de eso, en el año 1621, llegaron unos inmigrantes de Inglaterra. Y llegaron sin nada porque el barco, ellos tuvieron unas calamidades y llegaron sin nada. Pero cuando ellos llegaron a territorio americano o norteamericano, los indios les enseñaron a cosechar maíz, todas esas cosas se las enseñaron a cosechar. Y cuando ellos obtuvieron una gran cosecha, invitaron a esos indios en acción de gracia a Dios a comer con ellos. Ahí había un gobernador apellido Bradford que en 1823, al ver esa actitud en su región, instituyó para su zona un día que fue el 30 de julio, en ese momento, darle gracias a Dios. Todo el pueblo. Pero más adelante, un gobernante, quizás de los más importantes de Estados Unidos, George Washington, en el año 1789, el 26 de noviembre, estableció mediante una resolución la gratitud a Dios. Un gobernante, una cabeza, estableció la gratitud a Dios. Y la resolución tenía unas cosas específicas. Y era invitar a los estadounidenses, dice aquí a dar gracias a Dios por su protección, por la victoria. Recuerden que Estados Unidos tuvo una guerra llamada Guerra de Secesión y la gente de George Washington, con esa gente, ganó esa guerra. Por la libertad, por la paz y la prosperidad del pueblo americano.
Y más adelante, Abraham Lincoln, en el año 1863, el 3 de octubre exactamente, ante el Congreso, ya a nivel nacional, instituye el Día de Acción de Gracias, que hoy todavía se hace el cuarto jueves de noviembre. Y eso Dios lo tuvo en cuenta en esta nación. Cuando uno va allá, y yo he estado como en 2 o 3, eso son cosas sobreabundantes. Porque la gratitud, la obediencia y la fe te llevan a vivir en la sobreabundancia de Dios. Eso te lleva a vivir. Y cuando hablo de sobreabundancia, estoy hablando de sobreabundancia espiritual y desde luego también sobreabundancia material. Esas son cosas impresionantes. No me voy a meter en si cómo están ellos o no. Lo que quiero resaltar es cómo Dios destaca el agradecimiento. Y eso nosotros lo debemos aprender como persona, como familia. Cuando Jesús pregunta por los otros 9, hace esa pregunta, digo yo acá, porque esos 9 representaban la mayoría. Esos 9 representaban el 90% de las personas que estaban enfermas y fueron sanas, porque los 10 recibieron el milagro. Ellos tuvieron obediencia y fe, pero tuvieron ingratitud. Y así como Dios, mis amados, le impacta el corazón la gratitud, la ingratitud la rechaza. Sí. Tuvieron fe y obediencia. Algo faltó. Y a veces nos falta algo a nosotros. Algo faltó. Y dentro del pueblo de Dios, a veces, y ojalá ya no, hemos estado entre los 9. Yo en un tiempo estuve entre los 9. Oraba a Dios por un milagro. Y después que me hacía el milagro, no regresaba. Y recuerdo un caso también de una amiga, de una persona que me dijo: apóyame en oración. Había estado sin empleo mucho tiempo. Y voy a orar, voy a clamar. Le dije: listo, te voy a apoyar. Y en verdad la apoyamos. Y como a los 2 meses de oración le sale tremendo trabajo. Un trabajo muy bueno. Después no la vi en la iglesia. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No tengo tiempo. Una de las evidencias en materia financiera de la gratitud son las ofrendas y los diezmos, cuando Dios te bendice financieramente. Y en el pueblo de Dios hay gente que no regresa. Están dentro de los 9 cuando Dios los bendice financieramente. Están dentro de los 9 que no regresan. Por eso Dios, desde antes que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, le hizo una advertencia. Deuteronomio capítulo 8. Y cuando te haya bendecido con casas, con ganado, no te olvides del Señor tu Dios, que Él fue que te sacó de Egipto, donde se retuerce el hierro, para llevarte a la tierra prometida. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Tal vez tenías dinero, pero no tenías paz. Quizás, tal vez. Tal vez habías logrado muchas cosas, pero tenías soledades. Lo más probable. Tal vez parecías exitoso, pero vivías en depresión. ¿Qué tenías? Nada.
Nada teníamos. Y Dios nos lo dio todo. Absolutamente todo. Todo nos lo ha dado. Toda dádiva y todo don viene del cielo. La casa, todo, la vida, todo nos lo ha dado Dios. Y el agradecimiento juega un papel muy importante para arreglar el corazón de Dios. Juega un papel fundamental. Y necesitamos cada día aprender a ser agradecidos. Hemos fallado, creo que todos, en un momento determinado en el tema de agradecimiento, sí, yo creo que sí. Pero hoy el Señor nos insta a que no estemos del lado de los 9, sino de aquel que regresó lleno de gratitud. Aquel que regresó lleno de gratitud. Y quiero cerrar con 3 reflexiones que aprendí aquí, en este mismo pasaje. Una, esta historia nos desafía a examinar nuestros corazones y actitudes hacia la gratitud. Hay que examinar. Yo me puse a examinar y realmente reconozco que he tenido momentos de ingratitud. Pero cuando Dios lo mueve con la palabra es para corregir. Sí. Porque en toda ocasión es importante ser agradecido con Dios y con la gente, con las personas. Otra reflexión, que seamos como el leproso, agradecido, regresando a Jesús con un corazón lleno de gratitud por las innumerables bendiciones de Dios. Son innumerables. Tú te paras aquí y te pones a contar las bendiciones de Dios y no terminas. No terminas. Me dio esto, me dio aquello, pero después vas a recordar. No terminas. Son tantas. Y no termina. Y esta reflexión, que nuestra gratitud no solo sea un sentimiento pasajero, sino algo permanente. ¿Eso qué significa? En toda situación, en todo momento. Y a través de la palabra del Señor me puso un acto profético. A través de una palabra que está escrita en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, donde el rey David impactaba tanto el corazón de Dios con la alabanza y la gratitud, siendo un rey, siendo un hombre cabeza, siendo un hombre que tenía todo. Aquí están los extremos. El otro no tenía nada, el leproso, pero David tenía todo, pero la rendición era la misma. Era la misma del que no tenía y del que tenía. Su rendición era de alabanza y gratitud, tal como el leproso lo hizo. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Dice entonces David bendijo hacia el Señor en presencia de toda la asamblea. De toda la asamblea. Centro Bíblico Internacional. Bendito sea Señor, Dios nuestro, Padre de Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. ¿Quién vio ese arcoíris hoy maravilloso? Qué cosa tan especial. ¿Ah? Una cosa impresionante. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza, un hombre rico, y el honor,
Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Ese es el reconocimiento y la alabanza de David en gratitud hacia Dios. Pero ahora viene su gratitud. Dijo, Señor, tú eres... O sea, él no se quedó con las palabras, Señor, tú eres el dueño de todo, de ti... No, viene una parte que quiero que la tengamos en cuenta. La parte que le corresponde a él en gratitud. Dice, por eso, Dios nuestro, te damos gracias. A tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¿Qué así, David? Aleluya. David estaba expresando la evidencia de su gratitud. Dios te ha dado todo y me ha dado todo. Sí. De Dios has recibido mucho y yo también. Y ese mucho a veces no es un volumen de cantidades. Es como aprecio lo poco o mucho lo que Dios nos da. Por eso hoy te invito a que esta palabra profética que dice, en verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido, se haga hoy real, pero que sea voluntariamente y traigas una ofrenda voluntaria. Voluntaria. Nunca traigas nada obligado. Pero recuerda que para uno tener la voluntad de darle a Dios de lo que Él hemos recibido, hay que recordar cuántas bendiciones, tu familia, tus hijos. Cuando estuviste enfermo, ¿quién te sanó? Cuando no tenías nada, ¿cuántas personas te envió? Es eso lo que hizo el leproso. Ese es el poder de la gratitud del leproso. Vamos a escuchar una alabanza y te pido el favor que te pongas. Y voluntariamente, mientras esté la alabanza, recuerda, y si hay algo en tu corazón de gratitud, puedes venir aquí al alfolí y traer una ofrenda voluntaria, lo repito muchas veces. Gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte. Gracias, Dios. Cántaselo. Solo agradecerte. Solo quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Quédate en esa parte un momentico y dile, Señor, ¿qué has hecho por mí? Me has dado una esposa maravillosa, unos hijos espectaculares. En los momentos difíciles me sacaste del lodo profundo y me colocaste en tierra firme. ¿Qué has hecho por mí, Dios? Me has dado un trabajo donde tengo ingresos para el sostenimiento de mi familia. Me has dado amigos. Me has dado congregarme en esta iglesia donde he sido restaurado.
Son tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros para agradecerle. Y así como dijo el rey David, eres el dueño de todo. Y hoy te doy de lo que de ti he recibido. Cántaselo con amor. Decláraselo. Solo quiero. Solo Vamos, cántaselo, cántaselo. quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Solo quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Dale una ofrenda de gratitud al Señor, vamos. Aleluya. ¿Cuántos gritan como los leprosos? ¡Gloria a Dios! Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, que te abra puertas, que esta semana sea de gran bendición. Vas a ver la gloria de Dios porque eres una persona agradecida, y el poder de Dios y el poder del agradecimiento está en tu vida para bendecirte a ti y a tu familia. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones en esta semana. Aleluya. Sublime